Amado Señor, Padre Celestial, te damos gracias en esta mañana una vez más, reuniéndonos en tu presencia, en tu grande amor y misericordia. Señor, te pedimos que puedas afinar nuestros oídos y sentidos para poder entender tu palabra, para poder comprender, Señor. Dice tu palabra que tu pueblo había perecido por causa de no entender, por causa del entendimiento. Te pedimos por nuestros hermanos que aún no han entrado al Zoom, te pedimos que tú les ayudes, que puedas facilitarle el ingreso al Zoom. Señor, bendice a tu siervo en esta mañana, que todas las palabras que a través de él nos vas a hablar puedan entrar a lo más profundo de nuestro ser, que puedan ser sembradas en esas buenas tierras, Señor, que están conectados en el Zoom. En el nombre de Jesús. Amén. 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 Bueno, muy bien. El tema de hoy es autoridad y dentro del ser testigos, que es el tema principal de todas las charlas, el tema de autoridad es fundamental. Yo le decía ayer a Blas que sería importante que los miembros del equipo escucharan esta charla. No, no porque yo la dé, sino la parte importante que Anacondia nos va a transmitir, que es la autoridad que tenemos sobre Satanás, ¿no? Una autoridad que sobrepasa todo entendimiento. No es nuestra autoridad, es la autoridad de él, que la tomó en la cruz. Recuerdo la primera vez que leí el relato de Lucas, capítulo 4, versículo 5 al 8. Cuando Jesús es tentado por Satanás, dice, y le llevó el diablo a un alto monte y le mostró en un momento todos los reinos de la tierra. Y le dijo el diablo, a ti te daré toda esta potestad y la gloria de ellos, porque a mí me ha sido entregada y a quien yo quiero la doy. Si tú postrado me adorares, todos serán tuyos. Recuerdo la sorpresa y conmoción que me generó leer estos versículos. No podía comprender lo que estaba escrito. Fue muy conflictivo para mí. Inmediatamente le pregunté al Señor cómo era posible que Satanás tuviera tanta autoridad si Dios no se la había dado. No podía entender quién le había dado toda la potestad para que él pudiera decirle al mismísimo Cristo que él decidiría a quién le daría los reinos y la potestad sobre la tierra. En verdad, todo esto le pertenecía, porque Satanás esgrimía tal autoridad. Jesús no lo desmintió, sino que simplemente le dijo, escrito está, al Señor tu Dios adorarás y a Él solo servirás. Me confundía la autoridad que Satanás tenía en la tierra. El Señor me fue llevando a diferentes pasajes de la Escritura, donde se hablaba de Satanás como el Dios de este siglo y el príncipe de las tinieblas. Así comencé a ver que el Señor reconocía que había una autoridad adquirida por el diablo. Así comencé a interesarme y a preguntarle al Señor, ¿cómo fue que esto sucedió? ¿De dónde obtuvo Satanás tanta autoridad sobre el mundo creado por Dios? Cuando Dios creó la tierra, la adornó con toda su belleza. Nuestra mente finita no podía comprender la maravilla de la creación de Dios. En el comienzo, la tierra estaba desordenada y vacía, pero Dios, por medio de su palabra, la ordenó y llenó lo que estaba vacío. Dios creó la tierra para nosotros, para que la disfrutemos. Cuando terminó de adornarla, de crear los árboles, las plantas, las flores, los pájaros, los bellos paisajes, el Señor tomó en sus manos barro y creó al hombre y lo puso como corona de su creación. Dios no creó al hombre para que viviera arruinado, lleno de problemas, de dificultades, de amargura y tristeza. Yo esto lo sabía bien, pero seguía sin comprender quién le había dado tanta autoridad de los reinos de la tierra a Satanás. Y el Señor me llevó al Génesis. Entendí que Dios había dado autoridad al hombre y a la mujer, entregándole las llaves y las escrituras de la tierra. En el pasaje 1, versículo 28 les dice, fructificad y multiplicaos, llenad la tierra y sojuzgadla, señorad en los peces del mar, en las aves de los cielos y de todas las bestias que se mueven sobre la tierra. Dios hace un pacto con Adán y Eva. En otras palabras, Dios les está diciendo,
Ustedes son responsables ahora. Manejen la tierra, adminístrenla, sean los señores de la creación. Nadie tenía mayor autoridad que ellos. Pero luego Dios me llevó al Génesis 9, versículo 1 y 2. El pacto que Dios hizo con Noé y sus hijos. Dice así: fructificaos y multiplicaos, llenad la tierra. El temor y el miedo de vosotros estará sobre todo animal de la tierra y sobre toda ave de los cielos y en todo lo que se mueve sobre la tierra y en todos los peces del mar. En vuestras manos son entregados. ¿Notan la diferencia entre ambos pactos? Porque es radical. En este nuevo pacto ya no está presente el mandato fundamental que Dios le dio en el principio a Adán y Eva: sojuzgad. El hombre ya no tenía la autoridad que Dios mismo le había entregado en el principio. ¿Por qué? ¿Qué fue lo que sucedió en el medio entre ambos pactos? Bueno, en el medio sucedió algo muy importante, tanto que transformaría el curso y la vida del ser humano. La respuesta la encontramos muy clara en el Génesis capítulo 3, la caída del hombre, la rebeldía, la desobediencia. Satanás venciendo a Adán y Eva. Ese pecado hizo mucho más que privar al ser humano de una vida en un huerto donde todo era felicidad y caminar con Dios. En Lamentaciones, capítulo 5, verso 16 dice: cayó la corona de nuestra cabeza. ¡Ay ahora de nosotros porque pecamos! En la desobediencia del ser humano, Satanás logró su triunfo, quitándole su autoridad, arrebatándole las llaves y las escrituras de la tierra. Así fue como el hombre no solo perdió todos sus dominios, todo lo que Dios le había entregado en sus manos, sino que por medio del pecado se sometió a la autoridad de Satanás. Por esta razón es que el diablo pudo presentarse ante Jesús en el desierto, desafiarlo y decirle: todos los reinos de la tierra te daré, porque a mí me fueron entregados. Es verdad, Satanás conquistó un derecho legal sobre el humano, pero lo que Adán no pudo hacer para recuperar lo que había perdido, Jesucristo lo hizo. Leemos en Juan capítulo 19, versículo 30, cuando Jesús hubo tomado vinagre y dijo: consumado es. Y habiendo inclinado la cabeza, entregó su espíritu. No existen en la historia dos palabras tan cargadas de poder y victoria como las que pronunciara Jesús. Consumado es. Cuando Jesús murió en la cruz del Calvario, luego de haber sido humillado y haber soportado el castigo de nuestros pecados, descendió a los infiernos. Luego resucitó, venciendo a la muerte, y como rey vencedor le arrebató a Satanás aquello que en el principio de la creación le había robado a los hombres: las llaves y las escrituras de la tierra. ¡Aleluya! Jesús recuperó lo que el hombre había perdido en el huerto del Edén. Jesús revirtió la realidad de la condición humana. Al ser expulsado del huerto del Edén, el ser humano perdió todos sus privilegios. De aquí el valor de lo que Jesús recuperó. Él nos llevó al estatus original. Y lo más maravilloso aún, la autoridad que Satanás le había robado al hombre, que Jesús recuperó, ahora le pertenece a la iglesia. Todo lo que hemos puesto nuestra fe en Él, los que somos hijos de Dios, los que caminamos junto a Él y vivimos tomados de su mano, somos acreedores de esta autoridad. En la unidad del cuerpo de Cristo hallaremos la mayor autoridad que hará sucumbir al mundo de las tinieblas. Puestos de acuerdo, podemos sujetar cualquier cosa que esté dominada por el mundo espiritual para cambiar la realidad en el mundo terrenal. Tenemos autoridad para atar al diablo y todas sus huestes, para desatar bendiciones abundantes de Dios sobre nuestras vidas. Jesús fue tentado. Empieza la historia con Lucas 4, del 5 al 8, y diciendo que el diablo lo lleva al monte alto y le ofrece todos los reinos de este mundo, ¿no? La reflexión que nos hace aquí Anacondia es que el diablo tenía autoridad. El diablo dice: a mí me ha sido entregada y a quien quiero la doy. Todos los reinos de la tierra tenía, y Jesús no lo niega. Jesús no lo niega, Jesús simplemente lo echa, le dice: fuera de mí, Satanás, al Señor tu Dios adorarás y a Él solo servirás.
porque hasta ese momento Jesús todavía no había ido a la cruz. No había ido a la cruz. Entonces el diablo tenía toda la autoridad. Vamos a 2 Corintios 4:4. ¿Quién me la quiere leer, por favor? 2 Corintios 4:4. Hola, 2 Corintios 4:4. Adelante, Susana. En los cuales el Dios de este siglo cegó el entendimiento de los incrédulos, para que no les resplandezca la luz del Evangelio de la gloria de Cristo, el cual es la imagen de Dios. Muy bien. El Dios de este siglo, ¿quién es el Dios de este siglo? Satanás. El Dios de este siglo cegó el entendimiento. Muchas veces el diablo ciega el entendimiento aún de los creyentes, porque es muy astuto y porque hace que de repente, yo siempre explico algo que no todos saben. El diablo no puede leer mis pensamientos, pero el diablo me puede poner pensamientos a mí en la cabeza. No sé cómo, pero lo hace. Entonces el diablo me pone a mí un pensamiento en contra de, qué sé yo, de Gloria, que veo ahí que está. Y a Gloria le pone un pensamiento en contra mío. Y cuando nos encontramos nosotros, nos agarramos de los pelos, nos peleamos. Esto ocurre en los matrimonios, ocurre en la iglesia, ocurre por la calle, en cualquier lado. Pero dice que es solamente a los incrédulos. O sea, cuando yo no creo, entonces estoy bajo la autoridad de Satanás. Juan 14:30 dice, no hablaré ya mucho con vosotros, porque viene el príncipe de este mundo, y él nada tiene en mí. Fíjense que hasta acá, el Dios de ese siglo era el diablo, el príncipe de este mundo es el diablo, pero a partir de Jesucristo, la cosa cambia, y eso es lo que hoy vamos a llevarnos como fruto de toda esta charla. Empieza Anacondia hablando en Génesis 1:28 de Adán y Eva. Los bendice Dios. Miren qué interesante, ¿no? Le dice, fructifiquen, multiplíquense, llenen la tierra y sojúzguenla. Y señoreen en los peces del mar, en las aves de los cielos, en todas las bestias que se mueven sobre la tierra. Sojuzgar, ¿qué significa? Yo recién decía que me metí tarde porque estuve buscando en el diccionario y en la Biblia y busqué la palabra sojuzgar. Sojuzgar dice dominar o someter a alguien con violencia, en especial al conquistar un territorio. El Señor nos está diciendo a Adán y Eva, ustedes sojuzguen la tierra, ustedes tomen autoridad sobre la tierra, tomen autoridad sobre todo, ustedes son los responsables de todo. ¿Y ellos qué hicieron con esa autoridad? Pecaron. Y cuando llega Noé, segunda etapa de la historia, entonces Dios le dice algo parecido, le dice a Noé y a sus hijos, fructifiquen, multiplíquense, llenen la tierra, pero no les dice que sojuzguen la tierra. ¿Por qué? Porque ya habían perdido la autoridad. ¿Quién tenía la autoridad ahora? El príncipe de este siglo, el diablo. Con la desobediencia, el hombre le delegó la autoridad al diablo. Y yo me salgo un poquito de la guía y los llevo a Colosenses. Miren, Colosenses, capítulo 2, yo acá lo tengo, dice Colosenses 2:12, sepultados con él en el bautismo, esto es simbólico, con él también fuimos resucitados con él mediante la fe, el creer, en el poder de Dios que le levantó de los muertos. Y a vosotros, estando muertos en pecados y en la incircuncisión de vuestra carne, les dio vida juntamente con él, perdonando todos los pecados. O sea, le está diciendo la palabra que nosotros estábamos en la misma condición que Adán y Eva.
Estábamos muertos en nuestros delitos y pecados. Pero, a partir de la cruz de Cristo, y acá viene lo interesante, el Señor nos da vida y nos perdona todos nuestros pecados. Dice 14, anulando el acta de los decretos que había contra nosotros, que nos era contraria, quitándola de en medio y clavándola en la cruz, despojando a los principados y potestades, los exhibió públicamente, triunfando sobre ellos en la cruz. Jesús le arrancó al diablo en el mundo espiritual, en el segundo cielo, cuando Jesús está muriendo, entregándose en la cruz, y él dice, consumado es, en el mundo espiritual le está arrancando al diablo el acta de los decretos que nos era contraria. El acta de los decretos que nos jugaba en contra, que nos condenaba. Jesús se la arrebató y dice que exhibió públicamente exhibió a los principados y potestades. Si vamos al Nuevo Testamento, a donde está la muerte de Cristo, la palabra de Dios nos enseña que en ese momento hubo un temblor de tierra, que los discípulos estaban lejos, dice en una parte, que los discípulos se habían alejado, los que estaban cerca se venían golpeándose el pecho como en arrepentimiento, y el centurión dice verdaderamente este era el Hijo de Dios. No me acuerdo exacto la palabra que dice el centurión, pero más o menos el centurión reconoce que Jesús era el Hijo de Dios. O sea, tenemos autoridad, ¿sí o no? ¿Tenemos autoridad, sí o no? Alguien que me diga que sí, porque si no me corto la vena con... Amén, pastor. Amén. Consumado Sí. es, dijo Jesús. Consumado es. Cuando él dice consumado es, nos dio toda la autoridad a nosotros. Vamos a Efesios 1, del 18 al 23, y quiero que lo leamos con mucho cuidado. Por favor, alguien que me lea Efesios 1, Amén, pastor. 23. Adelante, Di. Alumbrando los ojos de vuestro entendimiento, para que sepáis cuál es la esperanza a que Él os ha llamado y cuáles las riquezas de la gloria de su herencia en los santos, y cuál la supereminente grandeza de su poder para con nosotros, los que creemos, según la operación del poder de su fuerza, la cual operó en Cristo resucitándole de los muertos y sentándole a su diestra en los lugares celestiales, sobre todo principades y autoridades y poder y señorío, y sobre todo nombre que no se nombra, no solo en este siglo, sino también en el venidero, y sometió todas las cosas bajo sus pies, y lo dio por cabeza sobre todas las cosas a la Iglesia, la cual en su cuerpo la plenitud de aquel que todo lo llena en todo. Este pasaje es precioso y es fundamental en la guerra espiritual. Si no entendemos Efesios, no hay forma de vencer en la guerra espiritual. Miren, nos habla de esperanza. Empieza diciendo, alumbrando los ojos de vuestro entendimiento para que sepáis cuál es la esperanza que nosotros tenemos. ¿Cuál es la esperanza? Alumbrando los ojos. Habíamos leído antes que el diablo le cega el entendimiento a los incrédulos, pero nosotros los que tenemos fe, tenemos los ojos con el poder del Espíritu Santo y el Señor nos alumbra el entendimiento. ¿Para qué? Para que conozcamos en primer lugar la esperanza. Tenemos una esperanza en Cristo, sabemos que allá en la eternidad estamos esperando a que el Señor nos lleve, y esa esperanza a la que Él nos ha llamado es una esperanza gloriosa. Primera cosa. Segunda cosa, que el apóstol Pablo quiere que entiendan, y dice, las riquezas de la gloria de su herencia en los santos. ¿Tenemos herencia? Sí.
tenemos herencia. Esa herencia está en los lugares celestiales. La Biblia nos dice aquí en Efesios que estamos sentados con Cristo en los lugares celestiales. Lugares celestiales. Amén. Cuando en la Biblia se habla de sentado, está hablando de autoridad. El rey, por ejemplo, el emperador, cuando ejercía su autoridad, se sentaba en su trono y daba su palabra, y esa palabra era irrevocable. Estamos nosotros sentados con Cristo. Él tiene la autoridad, pero nosotros estamos sentados con Él. La herencia en los santos. Y la palabrita difícil dice supereminente grandeza de su poder. ¿De quién es el poder? ¿Nuestro o de Él? De él. De él. De Él. Dice su poder. El poder es Él. ¿Cuán grande es ese poder? Miren, hay un poder grande. Hay un poder más grande, grandísimo. Hay un poder que va ascendiendo y podemos decir es eminente. No Bueno, puede el fallar. Señor dice acá supereminente. ¿Qué quiere decir supereminente? Que no hay ningún otro poder más grande que ese. No existe ningún poder más grande que este que menciona acá. La supereminente grandeza de su poder. ¿Para quién? Para con nosotros los que creemos, según la operación del poder de su fuerza, no la nuestra, su fuerza, la cual, y acá menciona cuál es esa fuerza, para darnos una referencia, ¿a qué fuerza se está refiriendo? La fuerza que operó en Cristo resucitándole de los muertos y sentándole a su diestra en los lugares celestiales. O sea, una fuerza tan tremenda que hizo que Jesús resucitara de entre los muertos y que fuera sentado en los lugares celestiales, allá a la diestra del Padre. Y estaba por encima de qué? Dice, versículo 21 de Efesios, dice, sobre todo principado, sobre toda autoridad, sobre todo poder y señorío. O sea, sobre todo nombre que se nombra, no solo en este siglo, sino también en el venidero. Entonces yo les pregunto, ¿cuánto poder está en Cristo en este momento? ¿Una parte? ¿Un poquito? ¿Podemos llegar hasta aquí o no? Todo el poder. Todo el poder. Absolutamente todo el poder, Beatriz. Todo el poder, sobre todo nombre, sobre todo principado, sobre toda autoridad. Y no solo de ahora, sino también del siglo venidero. Y sometió todas las cosas, debajo de sus pies. Lo dio por cabeza sobre todas las cosas a la iglesia, la cual es su cuerpo, la plenitud de aquel que todo lo llena en todo. Fíjense, yo siempre cuando hablo con la gente nueva especialmente, les explico que, y le hago el dibujito de un muñeco, así, la cabecita, el cuerpo y los pies. Le digo, la cabeza es Cristo. La cabeza es Cristo, lo dice acá. Nosotros, la iglesia, somos el cuerpo. Y después están los pies. Y debajo de sus pies están todas las potestades y todas las autoridades y todo nombre que se nombra. Están debajo de sus pies. O sea, cuando yo ejerzo autoridad sobre los demonios, sobre una potestad territorial, sobre un demonio que está acosando un barrio, una zona, ese barrio, esa potestad debería estar debajo de los pies de Cristo, que no son otra cosa que los pies de la iglesia, porque Él es la cabeza y nosotros somos el cuerpo. Y acá dice que debajo de nuestros pies, la plenitud de aquel que todo lo llena en todo. Romanos 12, 4 y 5. Romanos 12, 4 y 5. ¿Quién me lo lee? Romanos 12, 4 y 5. Ven, pastor. Porque de la manera que en el cuerpo tenemos muchos miembros,
pero no todos los miembros tienen la misma función. Así nosotros, siendo muchos, somos un cuerpo en Cristo y todos miembros de unos de los otros. Acá está, en este pasaje se habla, gracias, en este pasaje se habla de los dones. Somos un cuerpo, tenemos un cuerpo, el cuerpo tiene que funcionar coordinado. Nosotros, miren, ayer estuve con el apóstol Víctor y en un momento él estaba dando una clase a los pastores de la India. Y yo digo, pero es de locos este mundo, ¿no? Estamos enseñándole a pastores de países totalmente alejados. Estamos a miles de kilómetros enseñando a pastores de África, de otros lugares. Nosotros ahora estamos aprendiendo con ustedes que están en Perú, miles de kilómetros de distancia. Sin embargo, el cuerpo es uno. El cuerpo sigue siendo uno y tiene que estar bien coordinado para que la iglesia funcione. Nosotros, siendo muchos, somos un cuerpo y todos miembros los unos de los otros. Por eso es que unos somos manos, otros somos pies, otros somos ojos, otros somos oídos, pero todo el cuerpo bien coordinado funciona. Y acá nos dice ahora, cuidado porque no todo lo que relumbra es oro, ¿no? Dice Primera de Juan 3:8, el que practica el pecado es del diablo, porque el diablo peca desde el principio. Ahí en Primera de Juan tenemos una explicación muy, pero muy hermosa sobre lo que es la autoridad que tiene el diablo todavía hoy. Y esa autoridad está basada en el pecado. Cuando nosotros vivimos una vida en santidad, tenemos a disposición todo ese poder del que hablábamos recién. Pero cuando practicamos el pecado, y hago énfasis en esta palabra, practicar el pecado, entonces el diablo toma autoridad sobre nosotros. El diablo toma autoridad sobre nosotros. Hay una diferencia entre cometer pecado y practicar el pecado. Ahí en Primera de Juan está muy claro. Al principio del libro de Primera de Juan se dice que todos pecamos. Todos pecamos. Yo, usted, los pastores, los miembros, los nuevos, los viejos, todos pecamos. Y estamos destituidos de la gloria de Dios. Pero por la sangre de Cristo, por el sacrificio que Él hizo en la cruz, obtenemos perdón de nuestros pecados. Por la gracia, por el amor infinito que Dios derramó en la humanidad a través de su Hijo Jesucristo, tenemos perdón de pecados. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para limpiarnos de toda maldad, para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Y dice después, si confesamos nuestro pecado, Él nos perdona, pero si no, entonces no hay perdón, no hay perdón. Y en la parte final del libro de Primera Juan, habla de practicar el pecado. Practicar el pecado, el que practica habitualmente el pecado, el que no se somete a la ley de Dios, que dice, sí, yo soy creyente, ya hice la oración, ya me convertí, ya está, ahora hago lo que quiero, si quiero me bautizo, si no quiero no me bautizo, si quiero me caso, si no quiero no me caso, porque total es lo mismo. No es lo mismo, hermano. Estás practicando el pecado y el que practica el pecado está bajo la autoridad de Satanás. Y todo esto que hemos visto de la gran autoridad que Jesús nos da, se pierde a través del pecado. Amados hermanos, el Señor nos guíe para que podamos realmente vivir de acuerdo con su voluntad, de acuerdo con lo que su palabra nos enseña, de acuerdo con el amor con que Cristo nos amó. Y si lo hacemos así, estamos en la gracia de Dios.
y al estar en la gracia de Dios, Él nos perdona todo. Él perdona todo porque es amoroso, Él nos ama, Él nos quiere. Y nosotros tenemos que sujetarnos a Él. Bueno, amados hermanos, habría mucho más para decir, pero no quiero entretenerlos más porque sé que ustedes empiezan ahora un tiempo de ayuno y de oración. Espero que este día sea un día de gloria, un día que sea bendecido. Señor, que podamos en primer lugar arrepentirnos de nuestros pecados, pedirle perdón al Señor y después pedir el perdón al Señor, así como hicieron los de la antigüedad, como hizo Nehemías, por ejemplo, que pidió perdón al Señor por él y por los pecados de sus antepasados, por los pecados del pueblo, por los pecados de la nación. Pidámosle perdón al Señor a través de este día, pidámosle perdón al Señor por habernos alejado, pidámosle perdón al Señor y después empecemos a alabar y a adorar al Señor, que este sea un día realmente de gloria, que podamos establecer las bases para que esta iglesia siga creciendo cada día más, y no para gloria nuestra, sino para gloria de su nombre, con el poder de su fuerza. Amados, me encanta compartir con ustedes, me encanta compartir con el pastor Blas también, y doy gracias a Dios que está ahí, hermano Roberto Blas. Dios lo rebendiga y lo guíe para que pueda conducir a esta congregación cada día. Yo una vez por semana, cada tanto, pero usted está ahí todos los días y consulten con Blas. Si tienen problemas, él es su pastor, él está ahí cerquita y va a ir y va a escuchar y va a orar por ustedes. Y bueno, y acá también estamos a disposición. Somos un cuerpo. Dios los bendiga, Dios los guarde, Dios los proteja. Y bueno, no sé si alguien quiere decir algo como despedida, o algún comentario de lo que hemos dicho, como quieran. Pastor, ayer estuve hablando con Jessica que no entró al Zoom. Un hombre entró a su negocio y le dijo, tu pollo está muy rico, pero a ti te hicieron un trabajo de brujería, y toma el teléfono y anda que hay una bruja buena que te va a liberar de eso. De eso estuvimos hablando y justo hoy la enseñanza estuvo muy lindo. Ahí está. Bueno, cuando yo estuve allá, justamente había pasado algo así y estuvimos orando, cancelando toda brujería y hechicería. Pero bueno, ahora lo podemos hacer nuevamente en el nombre de Jesús. Cancelemos toda obra del mal en contra de nuestra hermana y de su negocio y de su familia, porque el diablo no se contenta con arruinar el negocio. El diablo quiere arruinar la familia, los hijos, el esposo, la esposa. El diablo es muy astuto, así que oremos. Vamos a terminar con oración. Si hay alguna otra cosa, algún comentario, alguien que quiera comentar directamente. Tienen lugar, hermanos. Susana, ¿querés cerrar con oración? No, estás muteada, Susana. Estás muteada. Desmuteate. Ahora sí. Perdón. Sí. Padre Santo, te damos gracias por esta enseñanza, Señor, por esta revelación que vino a nosotros a través de tu Espíritu Santo, Señor, a través de la palabra. Te damos gracias, Señor, porque por la sangre que derramó tu Hijo, Señor, nuestro Señor Jesucristo, nosotros tenemos autoridad juntamente con Él en los cielos. Te damos gracias, Señor. Enséñanos a ejercer esa autoridad como a ti te agrada, Padre. En el nombre de Jesús, ahora, Señor, yo te pido, Señor, que nos des nuevamente una revelación de cómo ejercer la autoridad que nos fue delegada. Señor, cómo orar para poder ejercer esa autoridad, cómo mantenernos en santidad, Padre, para poder ejercer esa autoridad. En el nombre de Jesús,
Te damos gracias porque toda esa revelación está en tu palabra, Señor. Al leerla, al desmenuzarla, Señor, al ir estudiándola, Señor, leyéndola, meditándola, Señor, y orando con ella, Señor, tú nos vas revelando cada cosa que querés para nuestra vida. En el nombre de Jesús, Señor, yo ahora te pido que bendigas la congregación de Perú, que bendigas la vida del pastor Blas, Padre, su familia, sus negocios, Señor, que los prosperes en todos, Señor, que guardes la salida y la entrada de cada uno de los miembros de la congregación de Perú. Y también, Señor, te pedimos por los miembros de nuestra congregación acá en la Argentina, en el Chaco, en los miembros que están en España, Padre, en el nombre de Jesús. Te damos gloria y honra, Señor, en esta mañana y seguimos, Señor, seguimos aquí con un corazón abierto y una mente dispuesta para estudiar, Señor, cada una de tus palabras. Amén. Gracias, Padre, en el nombre de Jesús. Amén. Y también, Señor, en el nombre de Jesús queremos tomar autoridad sobre esa palabra que le dieron a Jessica allá en el Callao. En el nombre poderoso de Jesús, cancelamos todo trabajo del diablo, toda hechicería, toda brujería que haya sido hecha en contra de ese negocio y en contra de la familia de nuestra hermana. En el nombre poderoso de Jesús, declaramos bendición de Dios. Declaramos que cada persona que entre en ese negocio, cada persona que se acerque a su casa y que entre en su casa, van a sentir la presencia de Dios, van a sentir la presencia del Espíritu Santo. Se cancela toda obra del mal en contra de nuestros hermanos allá. Bendíceles, Señor, bendíceles y guárdales, Señor. Gracias, Señor. Toma control de este tiempo de ayuno y oración de mis hermanos allá, también para gloria de tu nombre. Te bendecimos, Amén. te honramos y te damos toda la gloria a ti. Amén, amén y amén. 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 Pastor, estamos reunidos acá todos, Pablo, Ros, Santi, Gaby, Cami. Solo que no anda la foto. No anda la cámara. Ah, bueno, Ah, está bien, no importa, aunque no los veamos, es como el sol, aunque no lo veamos, siempre está. Ahí vemos sus nombres, por lo menos. Bueno, que Dios los bendiga, Dios los guarde y por lo que a nosotros respecta, nos vemos la semana que viene. Chao, Casi me olvido. adiós. Les mando un abrazo, un gran abrazo, un gran abrazo. Pastor Juan Carlos, antes que nos vayamos de acá de Perú, era sobre el cambio de horario, por el tiempo que usted no podía asistir a sus cultos ahí, por la hora que estamos aquí en Perú, estaba diciendo para cambiar. Conversamos la semana pasada y está bien a la hora que usted disponga, pero que no interfiera a las 4 de la tarde, que es en hora de Perú, que es para la reunión de los domingos. Puede cambiar el horario. Bueno, tendría que hablarlo, no sé si hablarlo, ay, qué lástima, se bajó el Blas. pastor Blas. Claro. Lo que habíamos hablado de llevarlo más cerca del mediodía de Perú, primera hora de la tarde de acá. No, pero se juntan a las 4 de la tarde con él. Lo hablo, está bien, gracias por haberlo hablado. Lo voy a hablar con Blas, a ver, para no interferir, ¿no? Porque si lo hacemos un sábado a la mañana, yo sé que hay gente que está trabajando. Sábado en la tarde, pastor. Pero un sábado a la tarde por ahí podría ser. No sé. Bueno, está bien. Lo hablo con Blas y ya lo cerramos. En la semana les mando la comunicación por el grupo. Dios les bendiga y muchas gracias. Bendiciones. Hasta luego. Adiós, gracias, chao. Bendiciones. Chao, Lorita. Chao, Lorita. Buena semana. Chao, chao. Todo. Un abrazo fuerte. Un Bueno, abrazo, bendiciones. saludos a Fortunata que se está preparando para el ayuno, me imagino.
Y